Muy buenas tardes, queridos amigos. Muy buenas tardes, amigos de Nutesa. Estamos, como ustedes saben, en nuestro año de los 80 años. Estamos de aniversario. Y como siempre, venimos realizando estas charlas cada mes en nuestro ciclo Dialoguemos en Familia. Ya este es el tercer año que venimos realizando estas charlas y que contamos con la aceptación de ustedes, queridos papitos, queridos amigos. Vamos a ver qué tenemos hoy día. Hoy día vamos a compartir con ustedes un tema muy interesante, muy importante, justo en estos momentos. Vamos a hablar sobre el retorno escolar y la presencialidad plena y cómo vamos a apoyar desde casa. Ya hemos estado casi 2 años y un poquito más con nuestros hijos en casa, ¿no? Haciendo de maestros, de psicólogos, de tutores, de todo. Así que ahora ya los chicos están regresando a su entorno. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Y para eso vamos a contar con esta charla esta tarde. Pero antes vamos a hacer las recomendaciones importantes, siempre mantener un entorno adecuado, lápiz y papel, porque vamos a compartir varios tips que van a ser de mucha importancia para nosotros. Y por supuesto, como ya es costumbre, no se pierdan nuestro sorteo al final del evento, para lo cual van a ustedes estar visualizando un link para que llenen sus datos y puedan participar del evento. Pero para participar del evento, la norma, por decirlo así, es que compartan esta charla con todos sus contactos. Vamos a compartir esta charla con todos nuestros contactos para poder participar del sorteo al final del evento. ¿Ok? Muy bien, entonces, sin más, vamos a hablar un poquito de qué se trata esta charla importante. El retornar a las aulas fue un momento muy esperado por todos. Sin embargo, es necesario conocer cómo apoyar desde casa en nuestro rol de padres a las escuelas y asegurar que éstas cumplan con las disposiciones oficiales en beneficio de todos los chicos, de nuestros hijos. Y para ello, tenemos a nuestras especialistas, un honor tenerlas esta tarde con nosotros. Milagros Sáenz, socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú, autora del libro Ser Madre y sus Dilemas, interesante, madre de 3 niños en edad escolar, vocera oficial del colectivo Volvamos a Clases Perú. Y también tenemos a Carla Gamberini, educadora, licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Educación y Desarrollo Internacional, cofundadora de Más Educación PE, organización que desarrolla soluciones de innovación educativa para el Perú. Entonces, las gracias a nuestras especialistas. Carla, Milagros, bienvenidas, y las dejamos con la charla. Voy a dejar de compartir y es de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me van a disculpar, estoy un poquito enferma. Gracias por estar aún así, no te preocupes. Gracias. Pero sí, gracias. seré feliz de compartir, aunque sea un ratito, con los padres y madres y poder resolver preguntas y poder acompañar a Milagros en esta charla. Muchas gracias. En sus manos. En nuestras manos. Empezamos, Carla. Como tú estás un poquito malita y de repente te vas a tener que ir temprano, empezamos contigo. Carla, como especialista de educación y acompañante y vocera del regreso a clases, pues desde su espacio como cofundadora de Más Educación. Carla, cuéntales a los papás por qué era tan importante, por qué es tan importante la presencialidad para los niños, para los adolescentes en la educación. Sí, claro que sí. A ver, les cuento un poquito. Bueno, primero me presento, aunque ya me presentaron. Soy Carla Gamberini, soy CEO y cofundadora de Más Educación PE, que es una organización que fundamos en el 2020 precisamente pensando en cómo fortalecer la educación que venía estando tan venida a menos y con tan poca prioridad en términos de reactivarla en el Perú. A ver, ¿qué ha pasado? Y un poquito para ponernos en contexto, ¿no? Ya en el 2019, antes de pandemia,
tanto en colegios privados como en colegios públicos, se reportaba una deficiencia en los niveles de aprendizaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los niños y niñas, la mayor parte de niños estaban yendo a las escuelas, efectivamente, teníamos acceso en primaria a más del 100% y en secundaria a un 99 y pico por ciento, pero no estaban aprendiendo lo que necesitaban aprender para su edad. Entonces, de acuerdo a pruebas internacionales, digamos, más del 50% de niños y niñas del Perú no aprendían a leer, ni a comprender un texto en la edad que deberían, ni no aprendían a comprender un problema matemático tampoco. Y esto pasaba en el 2019, ¿no? Con aulas abiertas, con docentes preparados para esos escenarios. Vino el COVID, vino la pandemia y efectivamente todos los países del mundo cerraron, y sin embargo se dieron cuenta la pérdida de aprendizajes que representaba mantener cerrados, y fueron abriendo durante 2020, 2021 la mayor parte de países. Sin embargo, el Perú fue uno de los últimos países en abrir escuelas. ¿Y qué consecuencias trajo esto? Y esto es bien importante porque países vecinos como Chile, Brasil, midieron la pérdida de aprendizaje, la midieron ya desde el 2020-2021, y se dieron cuenta que efectivamente los niños, las niñas, estaban aprendiendo menos de lo esperado en el año escolar a distancia. Incluso en las mejores condiciones de internet o de, por ejemplo, tener un montón de plataformas digitales y eso, igual estaban aprendiendo solo el 40% de lo que debían aprender. Y posteriormente, ya hacia fines del 2021, Brasil hizo la medición y determinó que más del 90% de aprendizajes estaban siendo perdidos, incluso en los mejores escenarios. Ayer leí estadísticas de Cusco, que es una de las regiones que ha medido y ha publicado sus estadísticas además, y nos informaban que efectivamente en los hogares más vulnerables se ha perdido también hasta el 95% de aprendizaje por tener las escuelas cerradas casi 2 años. Todavía los números no están siendo totalmente publicados, recién ayer empezaron a sacarlo en medios de Cusco, pero es interesante entonces pensar qué es lo que los niños están perdiendo y por qué entonces es tan importante tener las escuelas abiertas. Entonces, a ver, el costo de aprendizaje, o digamos, lo que un niño o niña debe hacer o conseguir cuando va a la escuela, es formar ciertas competencias. Y estas competencias para los niños, niñas y adolescentes van por, sí, comunicación, matemática, historia y todo lo que sabemos, pero también va por formación como persona. Entonces, por competencias socioemocionales, por temas de interacción entre personas, por resiliencia, tolerancia y todos estos elementos que uno de repente no sabe que lo están formando porque en la libreta de notas no sale así. Sin embargo, que son fundamentales para que luego uno se pueda desarrollar como persona. Al no tener la interacción en la escuela, ha pasado que los niños y niñas no estaban listos para lidiar con resiliencia, con autonomía, con desarrollo socioemocional, incluso con el estrés, estando solos en sus casas. Y lo que ha pasado es que han perdido todo eso. Entonces, cuando decimos que hay 95% de aprendizajes perdidos, no quiere decir solamente que no sepan sumar y restar. Esa es la parte, digamos, que van a remediar ahora las escuelas con más énfasis. Pero lo que ha faltado y lo que más se ha visto que puede ser perjudicial para los niños y niñas es toda esta otra parte, más socioemocional, más de desarrollo personal y de desarrollo interpersonal, especialmente para los más pequeñitos. Entonces, digamos, en ese sentido, hoy que los niños han regresado a las escuelas, es súper importante apoyarles en este proceso. Hace poco, nosotros como Más Educación trabajamos con muchos docentes a nivel nacional, y nos decían los docentes que hay casos donde los niños, por ejemplo, de primero o segundo de primaria, llegan y no saben cómo socializar con sus compañeros, tienen miedo o tienen, digamos, reparos, porque no, pues no han estado en ese ambiente de socialización y no es un proceso ya regular. Y a la par conversamos con otros docentes de personas mayores, por ejemplo, o de adolescentes más mayores, de secundaria, que nos están diciendo que ahora las niñas, por ejemplo, están mucho en los entornos digitales, porque pandemia lo propuso así, digamos, les dejó esa opción, y que están sufriendo de temas que no entienden, de personas que se les acercan, incluso de casos de acoso digital. Entonces es súper importante como familias, hoy que han retornado a las escuelas, apoyar ese proceso y además desde casa, apoyar sobre todo en esta
en este desarrollo socioemocional, chicos, en que encuentren herramientas para poder socializar, que encuentren herramientas para poder manejar el estrés, herramientas para manejarse en el entorno digital también, que va a estar presentes en sus vidas. No es que vaya digamos, ahora que regresé a la escuela ya no voy a tener entorno digital, no, va a estar presentes en sus vidas, pero hay que buscar un poquito esas herramientas que podamos apoyarles desde casa, porque en las escuelas, ya sea privadas o públicas, hay un reto enorme que es primero trabajar en diferentes niveles, porque los niños han entrado con diferentes niveles después de 2 años de estar fuera, pero también porque el mejor impacto para recuperar estos aprendizajes, tanto, digamos, de conocimiento como socioemocionales, tiene que ser un trabajo conjunto entre padres, madres y escuela. No sé si con eso siento algunas ideas primeras para que me puedan preguntar, podamos conversar sobre algo en específico. No sé si hay preguntas del público, Patti, o de repente no, de repente hago yo una pregunta que siempre nos hacen a nosotros desde el colectivo, los padres de familia. No, la pregunta es, ¿y cómo recuperamos estos aprendizajes? ¿Será posible recuperarlos? ¿Cuánto nos va a demorar? ¿Cuánto tiempo? Y bueno, y la más importante, ¿no? ¿Cómo, de verdad, cómo los podemos ayudar desde casa? ¿Qué podemos hacer? Sí, lo primero que hay que hacer para recuperar es saber qué tenemos que recuperar. Entonces hay que medir. Yo sé que muchísimas escuelas a nivel particular han decidido medir esta brecha de aprendizajes. Entonces, como padres es muy importante preguntar a las escuelas cómo están haciendo esta detección de los aprendizajes perdidos. Claro, en otros países ha sido una evaluación nacional que efectivamente nos ha dado estadísticas, y en algunas regiones como Cusco, a quienes felicito, también se está llevando a nivel regional. Pero eso no está pasando, lamentablemente, en todas las regiones, ni está pasando liderado por el Ministerio de Educación todavía. Sí, se les ha dado una ficha a los profesores, pero nadie está trabajando mucho en la consolidación de eso. Entonces, lo que han hecho muchas escuelas privadas, por ejemplo, es medir ellos con sus propias herramientas, lo cual es súper válido, tener una línea de base, o sea, un punto de donde empiezo a recuperar. Entonces, yo creo que una cosa importante como padres y madres es estar informados en la escuela de cómo están detectando esta pérdida de aprendizajes, qué están haciendo para medirla, ¿no? Porque medirla es súper importante. Una vez que la medimos, hay que hay que mirar entonces cuáles son las deficiencias y trabajar específicamente sobre esas deficiencias. Entonces, en la escuela los profesores son efectivamente quienes saben cómo trabajar ciertos aprendizajes, y en casa lo que podemos hacer es apoyar. Entonces, ¿cómo podemos apoyar? Yo diría, primero, y esto es algo que digamos, nosotros en Más Educación hemos incluso diseñado recursos para que los padres puedan usar para ello, pero uno es, por ejemplo, conversar de manera abierta con los chicos cómo están viviendo esta experiencia de retorno a las clases. Como les dije, hemos encontrado en algunos casos miedos, hemos encontrado en otros casos inseguridad, y en muchos casos, y en la mayoría, hemos encontrado mucha felicidad y mucha alegría, pero es súper importante trabajar esto con los chicos y hablar de manera abierta en casa, dejarles preguntar, dejarles opinar sobre cómo está este encuentro con los demás compañeros, etc. Lo segundo que yo diría, y ya más centrado en aprendizajes, es buscar herramientas. Hay muchas herramientas libres en la web, y aquí sí apóyense del entorno digital, que hoy es el entorno donde más herramientas encontramos, para reforzar ciertos temas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si veo que mi niño está regresando, está siendo súper deficiente en temas de matemáticas, pues busquemos un aplicativo libre en la web, o si desean uno, digamos, de mejor calidad, pagado, y reforcemos lo que se está haciendo en el aula. Y de esta manera trabajamos la remediación, pero la trabajamos acompañada y, con un proceso, y no como un proceso mandatorio, sino como un proceso de repente de juego libre. Hoy hay muchos aplicativos que van a trabajar las diferentes áreas con el juego, entonces podemos trabajarlo como juego libre. ¿Qué más podemos hacer? El tema socioemocional es muy importante. Entonces yo sí diría que ahí es súper importante buscar espacios de orientación para los chicos.
especialmente si detectan y si el colegio, digamos, les informa que esto es algo que los chicos necesitan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hizo? Yo trabajo muy cerca con una profesora, que ella es coordinadora de matemáticas, pero además es tutora. Y lo que me decía es que estaba viendo un montón de este tema de los chicos no encontrando herramientas para navegar el espacio digital de forma segura. Entonces, si por ejemplo encontramos eso en nuestros adolescentes, pues buscar nuevamente en la web. Hay organizaciones que estamos trabajando este tema, que dictamos talleres para adolescentes, otras que han desarrollado guías para que los padres puedan orientar sobre cómo estar seguros en la red, etcétera. Entonces, hay como varias opciones y lo importante es mostrarles que estamos presentes en el proceso. Sí, justo era, perdón, parte de una de las preguntas que nos hacían por el Facebook, ¿no? ¿Qué orientaciones principales se pueden brindar a los papás para acompañar a los estudiantes en casa? Que es parte de justo lo que estás comentando, ¿no, Carla? Sí, de repente, o sea, digamos, si me preguntan por temas específicos, les podría recomendar algunos recursos incluso, que existen, que están en la web. De hecho, aquí aprovecho para hacer Terry, si nos siguen en nuestras redes sociales de Más Educación PE, nosotros hemos diseñado recursos, por ejemplo, de cómo estar seguros en la red. Tenemos un podcast que cuenta tanto para educadores como para padres de familia cómo aprovechar el espacio digital de la mejor manera. Tenemos otro de cómo hablar, por ejemplo, temas delicados con los niños. Por ejemplo, cuando se vino todo el tema político y que empezó a afectar a muchos de los niños, cómo hablar esto de manera abierta, reflexiva. Entonces, todos esos recursos los tenemos de descarga gratuita. Entonces, podrían también aprovecharlos. Y así como nosotros, hay muchas organizaciones que estamos haciendo eso para apoyar el fortalecimiento de la educación en casa. Excelente, creo que eso es muy importante para que los papás puedan aprovechar, ¿no? Puedan aprovechar, contar con esas orientaciones, esas herramientas que son necesarias para poder apoyar a los chicos en este retorno. Lo que tú has mencionado es muy importante y de mucho cuidado, este tema de cómo puede haber bajado, ¿no? este tema de la educación, del aprendizaje y el retorno. A muchos de los chicos les debe estar chocando definitivamente, ¿no? Porque ya es otro tipo, o sea, es regresar a lo que hace 2 años habían dejado como un poquito más tranquilo. No me conectaba, prendía mi cámara, podía estar o no podía estar, pero ya acá es otra cosa, ¿no? Y este cambio sí definitivamente les va a afectar y bueno, a nosotros como papás también. Sí, precisamente, y justo en ese tema que decía Patricia, era la siguiente pregunta que teníamos para Carla, que es una pregunta que también nos hacen a nosotros en el colectivo bastante los padres de familia, que es, ¿qué es lo que se debe de privilegiar en este retorno a clase, ¿no? Ya vamos un bimestre, sabemos que el exministro de Educación, el maestro Wexler, recomendaba atender primero lo socioemocional, ¿no? Antes de empezar a dictar las clases. Pero ¿cuál sería tu sugerencia, Carla, para los padres de familia? Porque a veces los horarios de clases son pues sumamente largos y después los papitos, como quieren que recuperen las clases, le ponen pues talleres y más talleres y se termina haciendo una maratón de que los chicos están entre tareas, talleres de recuperación, colegios desde las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Tú como educadora, ¿qué recomiendas para que es lo más saludable para poder lograr la recuperación de aprendizajes, lograr la recuperación de sociabilidad sin morir en el intento, ¿no? Sí, creo que eso es importante. Antes yo les hablaba de aplicativos y de cosas que podemos usar, pero es bien importante que el foco o la mira no sea pensar que vamos a recuperar los 2 años en 3 meses, ¿no? O sea, pensar como todo lo que no han estudiado hace un montón de tiempo, vamos a estudiarlo ahorita. Porque el aprendizaje, el proceso de aprendizaje del ser humano no funciona así. Y la mente del ser humano, así como el cuerpo, necesitan dosis, digamos, específicas de conocimiento y de producción digamos, de pensamiento en todo caso, ¿no? Entonces es bien importante saber que lamentablemente nos tocó el COVID, tuvimos estos 2 años y así como ha habido un problema de reactivación económica, digamos, atraso económico, también ha habido un atraso educativo. Ahora, entonces, dado el contexto,
No podemos exigirle de pronto a los niños y niñas pues que lleven, en vez de sus horarios regulares de 10 horas a la semana o cuanto sea que lleven, que ahora lleven 17 para recuperar todo lo anterior. Lo único que vamos a conseguir con eso es fatiga mental y fatiga emocional, que es bien importante. Entonces, ¿yo qué diría frente a eso? Uno, creo que esto además nos retrotrae a otro tema que no estoy segura si hablamos la vez pasada, Milagros, pero creo que es bien importante mencionarlo. Los resultados de aprendizaje no son necesariamente una nota, un número, una letra. El aprendizaje es un proceso. Es un proceso que tiene diferentes hitos. Entonces, por eso es que de hecho hay todo un cambio incluso en la nueva currícula que se postuló en el 2016, porque siempre hemos estado enfocados en sacarte el 20, sacarte el 10, sacarte la A más. Ya, eso es como la foto del momento a la hora de darme el examen. Pero el aprendizaje no es la foto del momento. El aprendizaje es todo el proceso de cómo yo voy construyendo la capacidad que estoy buscando. Entonces, no hay, digamos, si la foto del momento, pues no fue la mejor foto, pero si todo el proceso fue un proceso disfrutable por la persona que aprende, si fue un proceso relevante por mí como estudiante, y fue un proceso que lo reconozco como una parte fundamental de lo que aprendo, eso es mucho más valioso que la foto del momento. Entonces, dicho esto, hoy, o sea, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿No? Por ejemplo, si yo doy pues todo un examen de, no sé, de literatura, que yo estudiaba en secundaria eso, y no me saco una gran nota en el examen, sin embargo, desarrollo un montón la capacidad crítica de entender una figura literaria para que luego cuando esté en las redes sociales y alguien me quiera dar una analogía súper mal hecha, yo entienda que es una construcción de lenguaje y no es una noticia verdadera. He desarrollado una capacidad mucho más alta que si me hubiera sacado la buena nota. Entonces, dicho esto, dejemos de enfocarnos en la foto final y empecemos a mirar proceso. Entonces, hoy el proceso en post-COVID es un proceso definitivamente más lento y que va a necesitar mucha más adaptación y mucho más apoyo. Eso no quiere decir muchas más horas de trabajo, pero sí quiere decir de repente un trabajo un poco más acompañado para que los niños y niñas puedan fortalecer esto que falta. Yo como educadora, y no solo yo, sino de muchos autores que vengo leyendo, de qué priorizar hoy post-COVID, porque todos queremos priorizar todo, yo diría que hay 3 cosas fundamentales que hay que priorizar. Primero es la formación de autonomía. Lo que hemos visto en el COVID es que los niños y niñas y adolescentes no estaban listos para aprender solos. Y justamente por eso es que hemos tenido la deficiencia. No estaban listos para guiar su propio proceso de aprendizaje, para usar recursos que encuentren en el entorno y aprender, sino que los teníamos bajo un sistema en el que si no tienes pues este docente casi omnipotente en el aula, no funcionaba. Entonces tenemos que remirar el tema de cómo yo soy consciente de mi aprendizaje, soy consciente de mi proceso y coger más autonomía en eso. Entonces, yo diría hay que enfocarnos mucho en trabajar autonomía. Y de hecho, Richard Gerber, que es un especialista británico, especialista en innovación educativa, decía, ¿no? ¿Qué pasa si nos llega un segundo COVID? Necesitamos que los niños estén mucho más autónomos para que puedan aprender desde donde sea, conectando con los medios que existen. Entonces, segundo elemento, los medios. Hay que trabajar con los medios. Y con los medios me refiero a los medios digitales, como por ejemplo plataformas, etcétera, pero también me refiero a saber de que digamos, en la televisión nos educamos también. Entonces, trabajar mucho esta capacidad crítica de poder mirar el medio como un medio de información, pero manejar esa información de manera crítica. Entonces, pensamiento crítico es lo tercero. Lo segundo, para trabajar con los recursos que nos presentan. Hoy Google nos llena de información, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos qué información es cierta? ¿Cómo sabemos qué información es relevante o no para lo que hacemos? Pensamiento crítico es súper importante trabajarlo. Y eso, repito, no necesariamente se va a trabajar solo con talleres y horas adicionales, sino con tener un proceso más reflexivo en cada acción que ya estoy haciendo, ¿no? O en cada espacio de aprendizaje que ya tengo, no generando uno nuevo. Y tercero, todo el tema de resiliencia es súper importante, ¿no? Entonces, nuevamente, los niños, niñas y adolescentes, especialmente en el Perú, han sufrido un montón con tanto tiempo de escuela cerrada, con tanto tiempo estando lejos de la socialización con sus compañeros, con tantas restricciones que se le pusieron. Es increíble en realidad los que han resistido con una salud emocional todavía sólida, pero la mayoría no. Entonces hay que trabajar mucho el tema de resiliencia, y estas 3 cosas que he dicho, de hecho se relacionan mucho más a la competencia socioemocional
que al tema de conocimiento académico. Por supuesto, el conocimiento académico es transversal para trabajar esto. Entonces, cuando trabaje matemática, incentivo el pensamiento crítico. Cuando trabaje comunicación, incentivo la competencia de autonomía, por ejemplo, con los recursos que trabajo. Pero va un poco por ahí, ¿no? Yo diría que eso es lo que habría que priorizar. No hablaría de un temario que hay que priorizar, sino hablaría de formar más estas competencias un poquito transversales para los chicos. Y en este sentido, o sea, ¿cuál sería tu recomendación para los papás, por ejemplo, que insisten en talleres, en contratar profesores, porque se da, ¿no? A nosotros todos los días nos recibimos correos, mi hijo está atrasadísimo, ya vi que lo que sabe ahora en quinto de primaria es lo que le están enseñando a su hermano de tercero de primaria, nunca lo aprendió bien. Entonces, como lo que tú dices es, el aprendizaje es un proceso, ¿no? No hay que dejarse de llevar por la foto, o que es la nota, digamos. La recomendación sería para los papás ir poco a poco con aprendizaje. Algo que yo rescato mucho de lo que dijiste es, lo que no se aprendió en 2 años no se va a recuperar en 3 meses. Cierto. Esto es importante. Nos va a tomar muchos años recuperarlo. Y para poder recuperarlo, primero tenemos que lograr que los niños se sientan cómodos volviendo a aprender, se sientan cómodos de nuevo volviendo a ir al colegio, no se sientan cómodos con su nueva rutina, retomando estas rutinas, ¿no? Porque haberse quedado en casita bastante tiempo, también para ellos ha sido bonito, algunos, otros no tanto, pero es un reacomodarse, ¿no? Hay que reacomodarse. Sí, correcto. Creo que es bien importante lo que mencionas, Milagros, porque, a ver, una cosa que advertíamos ya en 2020, cuando advertíamos tanto en las noticias y en todos lados diciendo, abran las escuelas porque esto es lo que va a pasar, es lo que ha pasado. Ya tenemos la pérdida de aprendizaje, ya está ahí. Si bien hubo programas de televisión y hubo educación online, no fue completa. Entonces ya la pérdida está ahí, hay que asumirla. Y lo que tenemos que hacer es empezar el proceso, efectivamente, de remediación. Y este proceso no va a ser instantáneo. Y lo más importante es que este proceso tiene que respetar el ritmo de cada niño y niña. Entonces, van a haber niños y niñas que pues les encante recuperar, les encante tener los talleres y pum, despierten y sean brillantes y rápidos, así como van a haber otros que sean súper rápidos pero se fatiguen emocionalmente, lo cual tampoco está bien, así como van a haber otros que en realidad les cueste mucho conectar. No es que uno sea mejor que el otro, son diferentes ritmos de aprendizaje y por eso tenemos que respetar esos ritmos, ir con calma, no frustrarnos si es que efectivamente, pues, nuevamente, la foto del momento dice que mi niño está en tercero cuando debería estar en quinto. Es lo que hay, mientras sea un proceso de disfrute. ¿Por qué digo esto? Yo, digamos, aparte de Más Educación, yo trabajo para una organización británica en la cual trabajamos con una plataforma de aprendizaje de matemáticas, efectivamente. O sea, yo conozco mucho sobre personalización del aprendizaje porque trabajamos ahí. Y yo lidero esta plataforma para las Américas. Y lo que vemos mucho, por ejemplo, es que si los niños y niñas no disfrutan el proceso de aprender matemáticas, no aprenden nada. Por las puras le metiste los recursos A, B, C, por las puras fue tantas horas de clase, por las puras llevó recuperación, porque si no disfruta el proceso de aprender, no solo no le van a gustar las matemáticas, sino que no le va a gustar aprender en sí. En general, va a tener una enemistad con el aprendizaje, y esto puede ser una consecuencia muy grave porque no va a disfrutar aprender en general el resto de su vida. Entonces, uno de los focos más importantes para poder aprender es que ese proceso de aprender, ya sea lo que sea un proceso que uno lo reconozca, lo disfrute y se relacione de manera positiva con. Por eso hablamos tanto de aprendizaje relevante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le voy a enseñar matemáticas a alguien, mejor uso ejemplos de, no sé, de juegos que sean relevantes para ellos, ejemplos de pollos a la brasa, porque eso es lo que les gusta comer, a usar pues números duros y crudos que no se relacionan con ellos, ¿no? Entonces uno como docente sabe eso, y es súper importante que como familias se entienda que tenemos que respetar los tiempos de los chicos y tenemos que respetar y siempre valorar que estén disfrutando aprender. Van a darse cuenta de que hay cosas que les gusta aprender más que otras, está bien, es parte de sus talentos y hay que formarlos,
y hay que buscar desde eso que les gusta, cómo entramos a que aprendan lo otro. Entonces yo sí diría que si van a invertir en algún tipo de cosa adicional, como talleres o plataformas, etcétera, para reforzar, sean instrumentos que les permitan trabajar personalizadamente, o sea, que les permitan a ellos respetar su propio ritmo de aprendizaje. Es decir, que no pretendan de que todos avancen al mismo tiempo, porque eso, digamos, no está ayudando ya a un ritmo escolar que seguro es así. Dos, les permitan también elegir, tener la capacidad y libertad de elegir cuándo hago qué y de elegir en qué me enfoco. Esta capacidad de darle decisión a los niños y niñas desde que son chiquitos es bien importante. Entonces, que los recursos que ustedes busquen les permitan eso. Y que si son talleres, de repente se enfoquen mucho en lo socioemocional. Porque hoy lo que necesitamos es fortalecer la emoción del niño y niña, la competencia, más de relacionamiento con uno mismo y con los demás, para que todos los otros aprendizajes puedan funcionar. Porque si una cosa no va caminando, no van a aprender. Básicamente, yo un poco lo diría por ahí. Es como realmente pues entrar al entorno de los chicos, ¿no? Ver realmente qué es lo que le gusta, ver lo que nosotros, bueno, yo también soy maestra, como maestros hacemos siempre, ¿no? ¿Qué gano yo planificando una clase que de repente yo la siento bien, pero yo no sé realmente cuál va a ser la reacción de los chicos? Entonces, como nosotros siempre decimos, como maestro uno tiene que estar preparado para la disposición que puedan tener, ¿no? De repente yo planteo un juego para mi clase, pero veo y los chicos no están con esa disposición, entonces yo tengo que variar de inmediato, ¿no? Pero para eso ir analizando el entorno, qué es lo que les gusta, cómo proponerles esas clases que de repente se puedan hacer tan pesadas y como decía Milagros, nosotros como papás nos desesperamos y más aún si recibimos las noticias de los profesores que dicen, no, miren cuánto de atraso tienen, ¿no? Imagínate los niñitos que ingresaron a kinder por primera vez y ahí se quedó y nunca entraron al colegio y ahora ¿no? Entrar a eso nuevo, a ese sistema, y nosotros nos desesperamos y no, póngale profesor particular de cada curso, creo, ¿no? Entonces los tenemos a los chicos súper saturados, ¿no? Entonces es importante comprender que todo es parte de un proceso, todo, el aprendizaje tiene que ser significativo porque tiene que ser parte de un proceso, de hoy para mañana no es así, ¿no? Exacto, exacto. Y para hacerlo significativo, y esto es bien importante, hay que escuchar a los niños y niñas, que creo que es algo que los docentes hacemos mucho. Los escuchamos y con esto construimos el ritmo de avance de cada uno. Entonces, en casa hay que hacer lo mismo, hay que escuchar, hay que preguntar, si no nos responden no hay que desesperarnos, hay que ir construyendo las maneras mejores para que nos respondan. Hay niños y niñas que de repente les guste más escribir lo que sienten, si son muy chiquitos dibujarlo. Entonces creo que ahí, y podemos generar con eso oportunidades de tener un momento en familia bonito, donde recojamos unas experiencias para trabajar juntos. Entonces sí, claro, no nos agobiemos con todo esto. Yo sé que es bien difícil pensar de que mi niño ya va a egresar de la primaria y no ha consolidado sus aprendizajes. Es bien difícil, pero no es responsabilidad particular de tu niño, es una crisis mundial. Entonces hay que como que entender eso, yo diría. Más preguntas. Sí, sí, bueno, yo creo que por acá estamos con preguntas para la especialista en educación, por lo menos de parte de Volvamos a Clases Perú, eso es todo. Solamente ya para cerrar, no sé si hay alguna pregunta en Facebook, Patti. Eso ahorita justo estoy consultando, Ya, eso, entonces, a ver qué me la mientras pasa. tanto, vamos Okay. cerrando con Carla. Importante conocer que la educación es un proceso, el aprendizaje es un proceso, que hay que respetarlo, eso es importante que ha señalado Carla, que lo que no se aprendió en 2 años no se va a recuperar en 3 meses ni en 6, es un proceso, que cada niño tiene su ritmo, que la importancia de la presencialidad plena, que es el motivo por el que empezamos este conversatorio, es que los niños no estaban aprendiendo como necesitaban, como requerían. Las pérdidas se han reportado que son incluso del 90-95%. Gracias, felizmente Cusco ya hizo su evaluación. ¿Cómo vamos a poder revertir esto? Evaluando. Pidamos padres de familia. ¿Qué podemos hacer los padres de familia? Pedir a nuestros colegios una evaluación. No tiene nada de malo.
Nuevamente recordemos que la nota que saquen nuestros hijos es una foto del momento, no está escrita en piedra, bien lo ha señalado Carla. Es una foto del momento que nos va a poder tener la mejor intervención, la mejor estrategia, porque de pronto veremos que quizás nuestros hijos van a salir muy mal en comunicación o en historia, pero de pronto muy bien en habilidades lógico-matemáticas, porque las computadoras le han dado eso. Entonces vamos a tener que intervenir en lo que necesitemos intervenir. Es importante eso. Ahí está ese gatito acompañándonos. Las mascotas se han vuelto Las parte de todo este mascotas, proceso, sí. definitivamente. Uy, Y sí, son las, mis compañeras de trabajo, en verdad. sí, y las escuelas cerradas han causado pues todos estos problemas, todos esos estragos. Por eso es la importancia de que nosotros padres de familia nos comprometamos con mantener las escuelas abiertas. Las escuelas abrieron, ya no deben de cerrar nunca más. Recordemos cómo era en nuestra época, porque los que son, bueno, hay papás más jóvenes, pero quienes más o menos son como yo de los 80, hemos estudiado en los 80, hemos estudiado en terrorismo, había paro militar, los colegios no cerraban, los colegios siempre estaban abiertos, y nuestros papás nos podían dejar en el colegio, y nuestros papás, muchos nos dejaban, a mí, a mis hermanas nos dejaban en el colegio, y mis papás iban a trabajar. Había brotes de varicela, no cerraban los colegios, los que estaban con varicela faltaban. Brotes de papera, lo mismo. Influenza, manos, bocas, pies, también. Las enfermedades son parte de la humanidad, y no por eso dejamos de hacer cosas. Desde que hay colegios, hay viruses, y en esta época, resfriado también. Obviamente, también es importante que los papás tomemos responsabilidad de que si vemos a nuestros hijos enfermitos, que se sienten malitos, nosotros los conocemos, evitemos mandarlos a clases. No importa si es de COVID o de otra cosa. Un niño que se siente mal debe quedarse en casa en la medida de lo posible descansando. ¿Por qué? Porque además de que evitas que contagie cualquier cosa que pueda estar teniendo a los demás alumnos, también el niño la experiencia de aprendizaje no la va a hacer bien si se siente mal. Entonces, esto es algo importante que nosotros devolvamos a Clases Perú, también queremos reformar en los padres, ¿no? Como que decirles, papás, mamás, nosotros sabemos. Es difícil, sabemos, porque muchas veces tenemos que salir, tenemos cosas que hacer y no podemos quedarnos en casa, pero de verdad que si vemos a nuestro hijo malito, lo mejor que podemos hacer es agenciarnos, que alguien nos ayude, o nosotros mismos quedarnos en casa y acompañarlo y cuidarlo hasta que se sienta mejor, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, Pati, por el lado de ustedes. No, solo agradecimiento, bueno, los comentarios, agradeciéndole a Carla por todos los alcances, las orientaciones que se han brindado. Gracias, no, gracias por el espacio, completamente de acuerdo con lo que Milagros dice. La responsabilidad hoy de la salud de los niños, tanto salud emocional como educativa, como salud física, depende un montón de los padres de familia, siempre ha dependido. El hecho que vayan a la escuela no quiere decir que vamos a ser menos responsables de ello, porque eso es bien importante. No quería irme sin decirles o sin contarles, que no sé si esta comunidad de oyentes lo sabe, pero quería contarles que con Más Educación P hemos publicado un nuevo libro que se llama Educadoras sin Límites, que es un libro que cuenta 16 historias de mujeres que están tanto chicas jóvenes como docentes de Perú, Argentina, Paraguay y se me va uno siempre, y Bolivia, que están impactando con tecnología en educación. Entonces hemos recogido sus historias y hemos ilustrado este libro. Voy a quitarme el blur para que lo puedan ver. Y hemos ilustrado este libro lindo que tiene las historias de las chicas como referentes en liderazgo e innovación, y tiene además actividades educativas que pueden hacer en casa. Y por eso es que lo presento, porque habíamos estado hablando de cómo puedo fortalecer aprendizajes en casa. Ya, lo puedo hacer como jugando y compartiendo momentos en casa con mis niños. Entonces, una herramienta, por ejemplo, que hemos desarrollado es esto. Si queremos con las niñas, con las adolescentes, trabajar temas de liderazgo femenino, por ejemplo, y de cómo las mujeres están impactando en tecnología, aunque a veces no se crea tanto, podemos coger un libro así y hacer con mis hijas, mis hijos, actividades educativas que están en el libro. Entonces, leer una historia
y luego hacer actividades como jugando. Entonces creo que esta es una manera para fortalecer sin pues cargarnos de más horarios nuevos, talleres nuevos y compromisos nuevos. Entonces sí creo que, digamos que esto es una manera de hacerlo. Nosotros hemos puesto a disposición este libro, está para descarga libre en versión digital, si lo quieren descargar de nuestra web, y si quieren adquirir la versión impresa también pueden solicitarla de nuestra web. Entonces, buscar recursos así, no porque sea mío, evidentemente está genial, pero no solamente nosotros hacemos recursos así, sino hay muchas organizaciones que están haciendo recursos que pueden trabajar temas específicos en casa. Y hoy los temas socioemocionales, repito, como el liderazgo, como la innovación, son súper importantes de trabajar. Entonces, nada, quería dejarlos con este datito, y que si quieren, si lo quieren conocer más, si quieren descargarlo o adquirirlo de manera impresa, pueden ir a más-educación.pe. Así que ahí lo tienen para poder trabajar actividades con sus niñas en casa. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Importante información. Yo estoy segura que muchos papitos van a estar muy interesados en este aviso que nos has dado sobre este libro, con importantes experiencias. Es muy importante, de experiencias aprendemos y hacemos nuestra vida. Así que muchísimas gracias por el espacio que nos has brindado hoy. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Milagros, nos quedamos contigo. Unos minutitos. Listo. Y nos quedamos conmigo para ver los temas socioemocionales de regreso a clases y de la importancia, porque también otro tema que surge muchísimo ahora con el regreso a clases es la salud mental de nuestros niños, sus habilidades socioemocionales, su desarrollo social, que también es muy importante, porque la escuela no solamente es un sitio donde uno va a aprender pues las materias académicas, ¿no? Sino es un sitio donde uno va a aprender las habilidades socioemocionales para la vida, lo que nos permite funcionar como seres hábiles en el mundo. Entonces, una pregunta que siempre nos hacen mucho en la comunidad es, bueno, mi hijo está de mal humor, mi hijo reniega mucho, mi hijo está triste, está alterado, no duerme, ¿qué puedo hacer, no? Eso es, que es adicto a las pantallas, y son todos estos temas que han venido por la pandemia y el estar encerrados en casa 2 años frente a una pantalla. Valga la red, ¿no? Hemos estado, bueno, nuestros niños, nuestros adolescentes han estado 2 años frente a la pantalla. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los papás? ¿No? ¿Qué podemos hacer nosotros los papás? Primero, nuevamente, lo más importante es nosotros somos quienes más conocemos a nuestros hijos. Si nuestros hijos no los vemos contentos, no los vemos tranquilos, felices como suelen ser, lo mejor que nosotros podemos hacer es primero hablar con nuestros hijos de acuerdo a su edad, ¿no? Ir viendo. En segundo lugar, si nuestros hijos van al colegio con una profesora a la que nosotros confiamos y conocemos, conversar con la profesora y preguntarle cómo lo ve, cómo ve a mi hijo, cómo ve a mi hija, lo nota pues comprometido, curioso, o de repente distraído, ido desmotivado, y empezar a trabajar eso. Y en tercer lugar, y en la medida de nuestras posibilidades, también ver la opción de consultar con especialistas en salud mental. Terapias emocionales son importantes también. Y algo que nosotros hacemos mucho énfasis en Volvamos a Clases Perú, es que la salud es integral. No podemos hablar de salud si es que no incluimos la salud mental. La salud, por muchos años, por estos últimos años, todo ha sido el COVID. COVID. Entonces la gente, lo único que más o menos nos importaba era no tener COVID, pero hemos olvidado todo lo demás. Entonces todo lo demás, desde que tantos niños, como 60% de niños del Perú, no han cumplido con su esquema de vacunación normal, imagínense. Así nos hemos olvidado de la salud por estar pendientes del COVID. Vacunemos a nuestros hijos en los esquemas normales de las vacunas que siempre hemos recibido toda la vida, ¿no? TB, la quíntuple, la cuádruple, todas las que hemos recibido toda la vida. Atendamos la salud de nuestros hijos. Perdón, un ratito. Ya. Un ratito. ¿Ya? Perdón, mi hijita está acá también. Entonces, esto es importante.
atender la salud mental, la salud emocional de nuestros hijos. Recordar que la escuela también es importante para eso, y incidir en que para que nuestros niños, nuestros adolescentes aprendan, incluso los jóvenes, aprendan más, aprendan mejor, tienen que estar contentos, tienen que estar motivados, tienen que ir al colegio motivados, tienen que ir al colegio contentos. De repente no van a ir siempre contentos porque da flojera, porque hace frío, porque hay mucha tarea, pero tienen que ir con una curiosidad, con una motivación, y eso es algo que el colegio es el responsable de hacerlo, pero nosotros desde casa podemos incentivar, ¿no? Como cuando haces una pregunta, mira qué interesante esta pregunta, de repente con tu miss, con tu profe, lo puedes hacer en clase, desarrollarlo, etc. Eso es algo que siempre nos consultan, ¿no? Sabemos, porque las estadísticas no fallan, que un 60% de adolescentes han sufrido algún tipo de problemas de salud mental en los últimos años. Un estudio que hizo la UNICEF con el Minedu, perdón, con el Salud y Minedu también. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos que estar muy atentos nosotros a nuestros hijos. ¿Qué significa problemas de salud mental? Angustia mental, que es lo que el término, ¿no? Significa que van desde problemas para conciliar el sueño, ¿no? Si nosotros vemos que según la edad de nuestros hijos, sean de repente no necesariamente adolescentes, de repente preadolescentes, de repente niños, tienen problemas para conciliar el sueño, no duermen lo que deben de dormir, se levantan irritados, o no se levantan, o no se quieren levantar, les cuesta mucho levantarse, y después les cuesta mucho volver a dormir. En el caso de los más pequeños, hay mucha irritabilidad, ¿no? Niños que lloran, que no se saben comunicar. Es importante nosotros notar e intervenir. Con lo que ya les dije, ¿no? Hablar con las profesoras, nosotros ver atención en casa, y si es necesario, una intervención terapéutica con un especialista. Otro tema que está surgiendo bastante con este regreso a clases, y la gente siempre dice, claro, es importante la presencialidad, pero mira lo que pasa, la violencia escolar ha subido, el bullying, el acoso escolar. Este rebrote que estamos viendo en algunos casos, algunos colegios, de más violencia escolar, es una consecuencia de haber tenido a los niños y adolescentes encerrados por 2 años frente a una pantalla. Estamos teniendo grandes problemas de niños adictos, porque las pantallas sabemos que genera adicción. Tenemos niños adictos ya. Lamentablemente no hay estadísticas en este país, no hay estadísticas certeras, pero tenemos las estadísticas de otro país. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos niños adictos, adolescentes adictos, que han estado guardados, que no han estado socializados y que van a encontrarse al colegio. Y se van a encontrar con todos estos temas que ya he mencionado, ¿no? Con sus tristezas, con sus penas, con sus rabias, con su falta de sueño, con sus problemas para desapegarse, porque algunos prefieren ir a clases con temores. Muchos niños han retrocedido emocionalmente, ¿no? Niños que de pronto ya iban al colegio felices, ahora no quieren ir, o han tenido todos estos temas. Entonces, la solución no se trata de decir, entonces mejor que regresen a casa y que estén así. No, la solución es acompañarlos en este proceso, acompañarlos nuevamente respetando sus tiempos, ¿no? Respetando sus tiempos, cuánto se va a demorar. Algunos en una semana ya se acostumbraron a ir al colegio, a otros en un mes, otros en 6 meses, y otros en 8 meses, otros en un año. Y eso es normal. Tenemos que recordar que esto es normal, y nuestro trabajo como papás es acompañar y contener a estos niños. Contener. Desde Volvamos a Clases Perú estamos trabajando una estrategia para tocar el tema del acoso escolar, de la violencia, sobre todo la violencia escolar, que hemos visto que ha escalado muchísimo. Esto tiene muchos factores, nuevamente, pero el principal pues es haber estado encerrado. Los chicos están como ollitas a presión, han dejado de verse, estos tiempos más irritables además. Entonces,
¿Qué es lo que podemos hacer como papás? Paciencia, acompañamiento, conversación, mucho ojito, no asustarnos, no tener miedo, algo que no le pudimos preguntar a Carla, pero en mi experiencia con trabajo con maestras, con psicólogas, ¿no? Y como mamá de 3 hijos también, es que a veces nosotros pensamos, uy, mi hijo es, cuando es pequeño, uy, mi hijo es el que, uy, mi hijo es pegalón, mi hijo es el que pega, uy, mi hija es mordelona, es la que muerde, uy, mi hijo es el travieso, el que nunca está quieto, ¿no? Y como que nos da vergüenza y pensamos que está mal, pero las profesoras han visto miles de esos y es normal. Saben que eso pasa, saben que es así, y hay estrategias para trabajar. Entonces, nada, básicamente eso, ¿no? Nosotros como papás tenemos un compromiso, y el compromiso es de nosotros con el colegio, es que el colegio, los padres de familia, tienen que ser un equipo que trabaja en conjunto para lograr el bienestar del niño, para lograr el desarrollo del niño, para lograr que el niño alcance su potencial. Nosotros cuando trabajamos con niños y adolescentes no podemos pretender que el colegio trabaje por un lado y nosotros trabajar en casa por otro lado. Tenemos que trabajar en conjunto, en armonía, coordinadamente. Lo que se hace en colegio debe ser reforzado en casa, los valores que se trabajan en casa, que se practican en casa, tienen que ser reforzados de alguna manera en el colegio. Por eso es importante que nosotros tengamos una comunicación continua en el colegio. Y algo muy importante que los papás tenemos que saber es que nosotros somos los responsables de la integridad y salud de nuestros hijos. Una vez que entran al colegio, los responsables son los directores, los maestros de la salud integral, pero todos somos un equipo que está trabajando para el bienestar de estos niños, para estos niños, estos adolescentes. Todos queremos lo mejor para ellos. Y así es como debemos de trabajar. En este gobierno, que es un gobierno de maestros, hemos visto quizás muchas veces en la prensa que los maestros, ¿no? Todos maestros, el sindicato de maestros, y sí, los maestros son importantes y son una pieza vital para la educación, para la comunidad escolar. Pero nosotros como padres tenemos que tener en cuenta algo muy importante. No existe un maestro sin alumnos. Y la pieza clave, la pieza fundamental de la educación son los alumnos. El centro de la educación son los alumnos. El centro de la educación básica son nuestros hijos, nuestras hijas. Ellos son el centro, no son los docentes, no son los padres de familia, tampoco es la PAFA, tampoco son las delegadas ni las coordinadoras de clase. El centro siempre son y van a ser los estudiantes. Y todo tiene que girar alrededor del fin superior de los estudiantes. ¿Y cuál es el fin superior de los estudiantes? Es al tener una educación de calidad, una educación digna. Y en eso tenemos que trabajar todos. No podemos trabajar separados, nuevamente. No puede trabajar el docente por un lado, por el colegio, los papás por un lado y el alumno acá por un lado. No, se trabaja, es un trabajo tripartito, los tres juntos. Y eso es algo que nosotros los papás tenemos que tener muy en cuenta y creo que a veces nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado que somos sujetos de derechos y que nuestros hijos son sujetos del derecho. Derecho a la educación, que es un derecho constitucional. Está protegido por la Constitución, garantizado por la Constitución y además protegido por tratados y garantizado también por tratados internacionales. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que nuestros hijos tienen un derecho constitucional garantizado a una educación, nosotros tenemos el deber, porque es nuestro deber, de cumplir con ese derecho y de exigir para ellos ese buen derecho. Pero no se trata ahora de que, ay, tengo el derecho, entonces ahora me voy a pelear con el colegio. No, no. Me voy a trabajar en conjunto con el colegio, de repente algunas veces tendré algún roce, pero en general somos equipo para estos niños. Y básicamente eso es toda la filosofía que tenemos en Volvamos a Clases Perú con el regreso a clases, ¿no? El centro de la educación es el educando, el docente es parte vital y el padre de familia es parte vital. Y todos juntos trabajamos para que este niño que está al centro, este adolescente, este estudiante, vaya y lo triunfe, ¿no?
¿Y cómo va a triunfar? Va a triunfar cuando haya logrado aprender todo lo que podía aprender y desarrollar su potencial pleno, al máximo. Eso es todo. Totalmente de acuerdo, Milagros. Es muy importante lo que tú mencionas, que el tema de la comunicación, ¿no? Así como debemos fortalecer la comunicación que tenemos en nuestra familia, y creo que estos 2 años de estar en casa ayudó un poquito a eso. Quizás en algún momento nos saturamos ya, pero es importante ahora, ante este retorno, y creo que siempre tuvo que haberlo sido, el tema de comunicarse, ¿no? Porque es como en casa, a veces nuestros hijos incluso, ¿no?, toman esa actitud de decir, bueno, le dicen a la profesora, porque mi mamá me dice que es así, ¿no? O a la mamá le dice, no, es que mi profesora me dijo que es así. Entonces, yo creo que si trabajamos padres y profesores en una constante comunicación, el alumno va a sentir respaldo por ambas partes y obviamente va a poder obedecer normas, saber que existen normas, ¿no? Y que son normas que tanto se dan en el colegio como se dan en el hogar. Entonces, es muy, muy importante trabajar en equipo, en un equipo con una muy buena comunicación, ¿no? Es el beneficio, es para ellos. Ellos son el centro de nuestras vidas como padres y como maestros. Así es, así es, así es. Por mi parte eso es todo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario en Facebook. Sí, acá nos están haciendo llegar, bueno, no preguntas, pero sí los comentarios que están haciendo, el agradecimiento tanto a ti como a Carla, la charla que nos han dado, los tips que nos han dado, las orientaciones que nos han dado, y lo más importante, el que tomemos conciencia de qué es lo que debemos hacer si ya no lo hemos venido haciendo de acá en adelante. Nos espera todavía una buena parte del año para poder poner en práctica todas estas orientaciones que nos han dado ustedes como especialistas, ¿no? Y nada, agradecerte, Milagros, igual y agradecimos a Carla por tu intermedio también. Sabemos que estuvo un poquito delicada de salud, Sí, igual, ¿no? Los saludos respectivos. Ayer sabemos que has estado de cumpleaños, así que sí. te hayas pasado muy bien, y muchas gracias por haber compartido con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, y cualquier duda, pregunta, consulta, tenemos nuestras redes, Volvamos a Clases Perú. Ahí pueden absorber todo, ahí absorbemos todas las dudas que tienen, y también hacemos eventos, capacitaciones, etc. Excelente, Gracias. excelente. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y antes Chao. que se vayan, queridos papitos, queridos amigos, vamos a seguir un poquito con esta dinámica que tenemos de nuestro ciclo Dialoguemos en Familia. ¿Qué tenemos ahora? Miren, tenemos este aviso. Lo hicimos para el Día de las Madres, y también nuestros papitos merecen ser celebrados con gran creatividad por los chicos. En nuestro Facebook van a encontrar ahí los links con las bases de este evento. Es un evento en el cual todos los alumnos van a presentar sus proyectos de los niveles inicial, primaria y secundaria. Todo quien quiera participar, bienvenido sea el proyecto, y luego se va a publicar un álbum virtual en nuestro Facebook donde ustedes van a poder ver cómo les están agasajando los chicos a los papás. Son muy interesantes proyectos para los 3 niveles, y ahí los invitamos. Hasta el 7 de junio vamos a estar recibiendo estos proyectos. Todos los alumnos que participan van a recibir un diploma por esta participación. Y ya saben, todo lo que necesitas para tus clases lo vamos a tener en nuestro Nutesa Store. También hacerles presente, antes de nuestro sorteo, que ya sé que lo están esperando, que estamos en todas nuestras redes: Facebook, YouTube, LinkedIn e Instagram. Ahí se van a enterar de todos nuestros eventos.